Bueno, buen día. Vamos a arrancar con el tema de cardíaco, ¿sí? Bueno, tiene una introducción, toda una parte de fisiopatología para repasar un poco y entender mejor los mecanismos de acción de los fármacos y cómo están actuando. Los diuréticos, ¿por qué se usan para la hipertensión arterial y el edema? Porque los diuréticos favorecen la eliminación de la orina, aumentan la diuresis. Entonces, al favorecer la eliminación de líquidos y electrolitos, baja la volemia, y al bajar la volemia estamos bajando la presión arterial o la retención de líquidos, como sería el caso de los edemas. Bueno, yo les puse los dibujos donde actúa, si es que les sirve. Los diuréticos se dicen de techo bajo, techo alto, según la cantidad de eliminación de agua y de sodio. Un techo bajo son los diuréticos tiacídicos. ¿Por qué? Porque eliminan de un 5 a un 10% de sodio. Lo que hacen es disminuir disminuyen la precarga o el volumen de sangre que llega al corazón, que eso es lo que estábamos hablando. Ejemplos de los de bajo techo tiacídico son la hidroclorotiazida, que se abrevia HCTZ, que son de corta duración, la indapamida y la clortalidona. La hidroclorotiazida es de corta duración y la clortalamida es de acción prolongada. El mecanismo de acción inhibe el cotransporte de cloruro de sodio en la parte del tubo contorneado distal. Bueno, habíamos dicho que eliminan del 5 al 10% de sodio y tiene un efecto vasodilatador directo al bajar la volemia en el cuerpo. ¿Para qué se va a usar? Para hipertensión leve a la moderada, en monoterapia o unida a otros fármacos hipotensores que vamos a ir viendo más adelante. Y en la insuficiencia cardíaca congestiva se usa combinado con un IECA, por ejemplo un enalapril, que ahora también después lo vamos a ver. Para edema cardíaco, hepático, renal y por el uso de corticoides o estrógenos, que estas dos drogas retienen el litio, entonces para favorecer la eliminación de esa retención de líquido. ¿Cuáles son las reacciones adversas de esto? Es cansancio, y en las graves puede ser hipopotasemia intensa, baja de los electrolitos, puede llegar a deshidratación, hipotensión, hiponatremia, y suben la glucosa en sangre, son hiperglucemiantes, pueden producir coma, alteraciones en sangre. En el embarazo es categoría D y evitar en la lactancia. Interacciones, bueno, con otros antihipertensivos, un senigemo positivo que se usa farmacológicamente para reducir la hipertensión arterial. Pueden reducir la eficacia de anticoagulantes, de hipoglucemiantes, también de la insulina, y aumenta el riesgo de la toxicidad renal de los AINES. ¿Esto por qué? Porque los AINES inhiben las prostaglandinas, y las prostaglandinas son las que favorecen la vasodilatación de las arterias renales y la filtración renal. Por eso es el riesgo de toxicidad renal. Y aumenta la hipopotasemia junto con corticoides y anfotericina, con el uso combinados con estos. Y la hipopotasemia que provocan puede producir toxicidad con digoxina, que después vamos a ver que se favorecen las arritmias. Disminuye la excreción de litio, pudiendo aumentar su toxicidad, porque el litio es una medicación que se usa para la bipolaridad, que tiene un estrecho margen terapéutico. Después tenemos los de alto techo, de LASA, que se llama, que es la furosemida. ¿Por qué son de alto techo? Porque esto elimina entre un 20 y un 25% de sodio. El mecanismo de acción es inhiben el cotransporte de sodio, cloruros y potasio en la rama ascendente de Henle. Por eso son tan potentes bueno, producen una eliminación del 20 al 25% de sodio y producen una dilatación venosa, y así es como se baja la presión arterial. Se usa para un edema pulmonar grave o periférico, insuficiencia cardíaca aguda y urgencias hipertensivas, y también se puede usar por vía oral, depende de la urgencia que se necesite provocar esta diuresis alta.
Las reacciones son hipopotasemia, hipotensión ortostática, acúfenos, o sea, zumbidos, náuseas, diarrea, vómitos, cansancio, y graves puede haber alteraciones de sangre, deshidratación, ototoxicidad, desequilibrio de electrolitos y colapso circulatorio. En el embarazo es categoría C y la lactancia se recomienda evitarlo. ¿Con quién van a interaccionar? Con los corticoides, con la CTH, porque evitan los efectos diuréticos y aumentan el desequilibrio, diluyen, perdón, el efecto diurético y aumentan el desequilibrio de electrolitos. Y se potencian los efectos diuréticos e hipotensores con el alcohol y los demás hipotensores que se combinan. Y lo importante de esta es que aumenta la concentración de ácido úrico, entonces la gente que sufre de gota, el médico tiene que ajustar la dosis del antigotoso. Y cuando se usa junto con clorfibrato, que después lo vamos a ver que es una medicación que se utiliza para bajar el colesterol malo en sangre, los dos potencian las reacciones adversas de dolor muscular y rigidez. Y aumentan las concentraciones de glucosa en sangre, dijimos que era glucemiantes, así que va a tener que ajustar el médico la dosis de la insulina y de los hipoglucemiantes orales. Y con los AINES aumenta la actividad de renina-plasmina producida por los diuréticos. Y los estrógenos pueden disminuir la acción antihipertensiva porque los estrógenos favorecen la retención de líquidos, entonces al favorecer la retención de líquidos van a hacer el efecto opuesto que lo que queremos buscar con un diurético. Diuréticos agarradores de potasio, o sea, acá se está eliminando todos los electrolitos, pero queda en el cuerpo, queda en la sangre el potasio. Estos actúan sobre el último segmento contorneado distal y primera porción del túbulo colector. Y estos son responsables de una eliminación de un 5% de sodio. Dentro de los diuréticos de potasio tenemos antagonistas de la aldosterona, que es la espironolactona y la eplerona. Se lo usa para pacientes con función renal adecuada y niveles séricos de potasio, o sea, niveles de potasio séricos normales. Y se usan combinados con un IE, con enalapril o un ARA2, que es un losartán, que después lo vamos a ver, o un metabloqueante, por ejemplo un atenolol, combinado para favorecer el efecto hipotensor. Reacciones adversas, cefalea, cansancio, y las graves pueden ser arritmias cuando hay hiperpotasemia, porque como estos ahorran potasio, por ahí se ahorra potasio de más, se pasa el nivel normal y estamos en una hiperpotasemia que se va a favorecer la arritmia. Deshidratación y alteraciones sanguíneas. En el embarazo es categoría D, o sea, no se va a poder usar, y en la lactancia se recomienda evitarlo. Bueno, interaccionan con los AINES. ¿Por qué? Porque disminuyen el efecto antihipertensivo, porque los AINES producen retención de líquido una vez desde que se usan 3 días más o menos. Entonces van a disminuir el efecto hipotensor que tienen los diuréticos. Y con los antihipertensivos favorecen el efecto antihipertensivo y un sinergismo positivo, por eso se combinan y se usan. ¿Con quién se combinan? Cuando se usa enalapril, valsartán y losartán puede haber un riesgo de hiperpotasemia, que dijimos que la hiperpotasemia va a producir arritmias serias. Entonces, cuando se combinan estos hay que estar atentos al tema de la arritmia y al tema de las dosis. Y hay que administrar con precaución con la espironolactona si es necesario. Hay que estar controlando las reacciones adversas. Otro diurético ahorradores de potasio, estos actúan como antagonistas de la aldosterona. Y estos bloquean los canales de sodio, que es la amilorida. La amilorida más la hidroclorotiazida, que es el que vimos de bajo techo, se usan en insuficiencia cardíaca congestiva y cuando se desea un efecto diurético, pero que se retenga potasio, o sea, sin que haya hipopotasemia. Y para la hipertensión, para bajarla. Las reacciones adversas, bueno, siempre es la hiperpotasemia, incluso si está asociada con tiacídicos. Y la hiperpotasemia aparece cuando se usa sola,
y cuando tenemos hiperpotasemia podemos tener casos de arritmias graves. También puede haber reacciones de alergia, somnolencia, dolores de cabeza. ¿Con quién va a interaccionar? Bueno, con los corticoides, con la CTH, porque estos favorecen la retención de líquido. Y van a antagonizar el efecto de ahorrador de potasio de estas drogas. Y con los AINES y los estrógenos también, como producen retención de líquido, van a disminuir los efectos antihipertensivos. Con la dopamina puede aumentar el efecto diurético, así que ten en cuenta la dosis. Y con el uso de laxantes pueden reducir las concentraciones de potasio. Entonces hay que tenerlo en cuenta por el tema de los niveles normales de potasio. Y no se recomienda usarlo junto con litio, y si se usa con ciclosporina, enalapril, captopril y otros diuréticos de potasio, hay que tener precaución porque va a haber hiperpotasemia, sobre todo en aquellos que tienen insuficiencia renal, y el tema que estábamos hablando, que va a haber casos de arritmias. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, esta enzima, la anhidrasa carbónica, tiene un control de mantener el equilibrio de agua y iones en el cuerpo. La droga que realiza esta acción de inhibir la anhidrasa carbónica es la acetozolamida, que es un derivado de la sulfamida, o sea, de los antibióticos, pero no tiene acción bacteriostática esta. Se usa para glaucoma del ángulo abierto, para todo tipo de glaucomas, y para crisis convulsivas, algunas específicas. Y para profilaxis y tratamiento del mal de altura, la gente que tiene que escalar o bueno, que desarrolla esas actividades de riesgo de escalar. Y las reacciones adversas, puede haber acidosis metabólica, cansancio, cefaleas, diarreas, todas alteraciones del tubo digestivo, y inclusive puede haber así como un hormigueo en manos y pies, y en el embarazo es categoría C, y en la lactancia se recomienda evitar. Las interacciones con los corticoides y la anfotericina B puede producir hipopotasemia severa, y se intensifican los efectos terapéuticos de anfetaminas y quinidina. ¿Por qué? Porque esta disminuye la excreción de los fármacos porque alcaliniza la orina. Y puede disminuir los efectos de los hipoglucemiantes y de la insulina, así que hay que estar controlándolo por el tema de que va a haber hiperglucemias. Y potencia la toxicidad de la dioxina, sumada a que va a haber hipopotasemia. Diuréticos osmóticos, el manitol. El manitol se usa para el alivio sintomático de un edema, para oliguria, insuficiencia renal aguda, edema cerebral, para la hemodiálisis, cuando hay hipertensión ocular, y los otros métodos no han dado, las otras drogas, como la acetozolamida, no ha resultado eficaz. La reacción más grave, bueno, es el gran desequilibrio que produce de electrolitos y de líquido, de agua. Y si hay grandes concentraciones de manitol, se puede producir una sobreexpansión de líquido extracelular, puede haber hiponatremia, y puede haber extravasación, puede ocasionar edemas, inclusive con necrosis de piel, o sea que hay que tener en cuenta el tema de la dosis. En el embarazo no se sabe la seguridad, no hay estudios de seguridad, así que el médico en caso especial del embarazo va a tener que hacer relación riesgo-beneficio, y en la lactancia se recomienda evitar. ¿Con quién interacciona? Bueno, con los digitalídicos va a aumentar la acción de toxicidad.
y asociada a la hipopotasemia va a ser más grave. Y se puede potenciar el efecto diurético combinándolo con otros diuréticos. Inclusive también se lo puede usar con los inhibidores de la anhidrasa carbónica, no habría problema. Bueno, las vías de administración general de los diuréticos, todos son por vía oral, a excepción del mannitol, que es solamente parenteral en forma de sachet, y la furosemida puede ser por vía oral, por vía parenteral, dentro de la vía parenteral intramuscular o intravenosa, que se usa para las urgencias. Y cuál vía se usa también va a depender de la urgencia que se quiera, con qué rapidez se quiera bajar la bulimia. Y dijimos que los medicamentos pueden ser fitoterápicos de origen natural, de vegetales. Tenemos la yerba miona, estigma de maíz o barba de choclo y cola de caballo. Puntualmente la cola de caballo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina 1 puede producir más insuficiencia de vitamina 1, entonces tiene que tenerlo en cuenta el médico. Y en el caso de la gota, también las personas que tienen gota, porque aumenta la formación de cristales de ácido úrico en orina, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el tema de la hidratación de la persona siempre, y los laxantes y los esteroides y los corticoides pueden reducir los niveles de potasio, más la reducción de potasio por el uso de la cola del caballo. Y todas las personas que tengan trastornos del ritmo cardíaco y que reciben digoxina pueden producir una baja de potasio y bueno, tener descompensaciones. Y tener en cuenta que tiene efectos aditivos en el tratamiento de la osteoporosis, lo cual puede aumentar la densidad ósea. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Esto lo puse en MAT porque es información que saqué de ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la que autoriza todos los medicamentos. ¿Qué precaución hay que tener con los diuréticos? Bueno, el tema de la función renal de la persona, cómo está, generalmente se administra en la primera hora del día. Si la persona está bien hidratada o no, el tema de los niveles de líquido en sangre, o sea, la volemia. En el caso de los diuréticos del ASA y los tiacídicos, que la persona debe recibir una dieta rica en potasio, a excepción de los que tienen insuficiencia renal. El tema de que los diuréticos en general son hiperglucemiantes, entonces van a estar alterando el nivel de glucosa, hay que tenerlo en cuenta en las personas diabéticas. El médico va a tener que hacer ajustes de dosis, si tiene que usar la persona en forma prolongada un diurético. Y en el caso de los diuréticos ahorradores de potasios, hay que ver los síntomas de hiperpotasemia. Si se dan, es que estamos con una sobredosis del diurético, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, oligurarrimia. Entonces, cuando uno ve que la persona tiene estos síntomas, parálisis neuromuscular, es porque está con un exceso de potasio, ¿sí? Entonces, bueno, estar haciendo siempre los controles cardíacos y las pruebas en sangre. Y tener en cuenta que si juntamos un diurético ahorrador de potasio más un AINE o un IECA, o sea, un enalapril, va a aumentar aún más el riesgo de hiperpotasemia porque estos también suben al potasio en sangre. Bueno, cuando se administran los diuréticos y la persona está tomando AINES, que los AINES van a producir retención de líquido, van a aumentar la volemia, entonces van a estar disminuyendo el efecto que estamos buscando con el diurético, eso hay que tenerlo en cuenta. Si la persona está tratada con glucósidos cardiotónicos, la digoxina, tener en cuenta los efectos tóxicos de esta, cómo están los niveles de potasio. Que si se consumen los diuréticos con alcohol, va a haber una potenciación del efecto de hipotensión. Bueno, y el tema de la administración, si se administran con otros fármacos anototóxicos, por ejemplo, aminoglucósidos, cisplatino, van a potenciar la ototoxicidad de estos y eso hay que tenerlo en cuenta.